Una tarde lluviosa me puse yo a meditar. ¿Qué abrigo tiene un gamín para este frío soportar? Era un frío intenso, más bien diría que brutal. Por una calle vacía cruzaba un fulano de tal. ¿Y por qué fulano de tal? ¿No es acaso esa personita parte de la humanidad? Pensé por unos momentos y al fin me decidí a actuar. Corrí tras ese muchachito que muchos no querían identificar. Era un rostro macilento y sucio, unas veces honesto y otras veces vulgar. Pero al llegar hasta él, pronto lo empecé a interrogar. Muchacho, ¿a ti qué te pasa? Creo que me puedes contar, como a un buen amigo o quizás como a un papá. Pero el niñito hizo un gesto y luego empezó a llorar. A mí, a mí me falta el cariño de mi papá y mi mamá. Fueron ellos los que me lanzaron por esta senda fatal. Unas veces tengo hambre, otras me toca robar y a todos atemorizo. Creen que soy criminal. Pero usted que parece bueno, el niño me dijo a mí, ¿por qué no hace algo que cambie mi porvenir? Sabemos que el mundo es grande y hermoso, bello como un jardín. ¿Por qué nos dan simplemente ese nombre de gamín? Y después de un breve silencio, el niñito prosiguió. ¿Será que un gamín nunca puede ser doctor, ingeniero, abogado o industrial y no llegar simplemente a ese plano de gamín o de fulano de tal?